Mi nombre es Catalina Devia y soy diseñadora escénica. Muy bien, Catalina. Me tenía que presentar más largo. ¿Ah? Tenía que presentarme más largo. No, te voy a presentar, qué bonito. Está súper bien. Oye, Cata, nada, por la idea de conversar un poco sobre como tu vínculo entre ser mujer y la creación. Entonces, la primera parte de la entrevista me gustaría saber cómo te decides dedicar a las artes, cómo hay ese vínculo como creación y vida a ti. Creo que no tenía otro fin. Como mi madre es artista, entonces en la casa siempre hubo relación con las artes y desde muy chica me dejó probar como con todas las posibilidades. Me andaba carreando para todas partes también. Entonces, si ella hacía talleres de murales, yo tenía que ir a los talleres, como era la forma que tenía de vivir en ese tiempo también, sin nana. Entonces, todo lo que quise hacer en relación a las artes lo pude hacer porque me lo permitió. Entonces, desde muy chica conocí como muchas técnicas de las artes visuales, por ejemplo, grabado, esmalte en metal, cosas que también eran un poco prohibidas para los niños, también las pude hacer. Eso después, por ejemplo, insistentemente quise estudiar ballet y mi mamá me llevó primero como a la Muni de Ñuñoa, que era lo más cerca de la Florida, y luego ya cuando estuve más grande fui al municipal los últimos 5 años. Y eso era súper sacrificado en ese tiempo, pues como ir de la Florida hasta pleno centro, eran como 2 horas de viaje, quedarse, por lo menos para mi mamá era quedarse vagando toda la mañana de clase. Eh, y claro, yo en ese tiempo muy chica tenía la convicción de que era lo que quería hacer en las artes y luego ya no me gustó. ¿Y a qué edad fue Pero eso? pasé un tiempo. ¿Ah? ¿A qué edad fue eso? A los 15, 14, los 14 decidí que no estaba dispuesta a recibir órdenes en relación a cómo mover el cuerpo, no me parecía. Entonces, paralelamente también yo tenía una muy amiga del colegio que su tía era bailarina del Banch Ya. y su tío era uno de los eh, cornos del municipal, corno francés, algo así. Entonces íbamos mucho, teníamos muchas entradas a la ópera, al ballet, y realmente lo que más me fascinaba era finalmente el espectáculo completo y la visualidad de ese espectáculo. Y entonces ahí empezó a haber un cambio, tú dijiste, ah, voy a estudiar. Ahí sí, ahí yo, después de que ya igual dibujé desde siempre, ya había participado desde siempre también en el grupo de teatro del colegio, como había probado una serie de partes y claro, yo creo que a los 14 también uno ya le empiezan a preguntar como que vaya a estudiar y todo, y empecé a tener un poco más conciencia, pero tampoco conocía muy bien como la disciplina del diseño teatral como universitario. Lo conocí después porque fui a una de esas charlas que hacen como de inducción de la Chile, que fue acá en la Facultad de Derecho, Ya. eh, y te explicaban como de qué se trata. Y cuando la leyeron dije, como que vende súper bien la pomada porque para un niño, una niña como yo en ese tiempo que se interesa por muchas cosas, es como el lugar ideal. Te dicen, puedes dibujar, pero también te enseñamos historia y también tienes que leer mucho y es como todo lo que me gusta, dices tú. Claro. Y claro, ¿Y ahí entraste, en qué año entraste a la escuela? 97 o 98, 97. ¿Y cómo fue esa entrada a la escuela? ¿Qué pasó con el oficio? Fue complejo, fue súper complejo. O sea, saltar del colegio a la universidad no es fácil, creo, para nadie. Eh, Igual estaba bastante preparada en relación a otros compañeros, como venía de un colegio público de alta exigencia donde te adelantan un par de años en la educación, eso me ayudó como a estar sólida. Y como ya también tenía manejo de muy chicas de hartas técnicas gráficas,
tenía herramientas. Entonces el resto era como empezar a entender cómo se creaba finalmente eso que te estaban pidiendo que hicieras, cómo seguir esas instrucciones nuevas. Y claro, la entrada a la escuela de teatro en ese tiempo, a la carrera era súper compleja, era 3 días, una semana completa de pruebas, donde, muy crueles, donde ibas pasando una y quedabas al final en una lista que se publicaba. Si aparecías en esa lista podías volver, si no la gente se iba llorando para su casa, y al día siguiente era lo mismo, y después te pedían materiales y después te encerraban sola en una pieza con cosas. Era como un programa de concurso un poco, y finalmente una entrevista personal. ¿Y cómo fue entonces pasar de la universidad o esta mezcla como tu vida se empezó a transformar en alguien que se dedicaba al arte? Porque una cosa es estudiarlo, pero podría haber terminado haciendo producción, ¿cachai? Sí, la escuela de teatro hace eso también, como que desde el día 1, o sea, si uno está en la disposición de entrar ahí, es como sin escapatoria. Igual yo venía de un sistema escolar, no tanto el básico, pero de la media, muy exigente, donde tenía clase hasta los sábados. Entonces la universidad entraba a las 8 de la mañana y no salía hasta muy tarde en la noche. Y era todos los días igual. Y lo que evité bastante fue el trasnoche, pero claro, como que había como una densidad, como que asumí rápido la responsabilidad que finalmente significaba autodisciplinarse para lograr superar los 4 años. Como también yo estudié en un tiempo en que era impensado repetir, o ahora tomarse un año sabático, todas esas cosas insólitas que suceden ahora, es imposible. Primero, tenía que quedar en la universidad pública, que era la que se podía pagar, que era además que es la única que tiene la carrera, porque la católica no la tenía, la USACH tampoco, y la única en Latinoamérica e Iberoamérica en ese formato. Entonces era mi opción. No, tenía otras opciones bien descabelladas. ¿Qué no me le dan otra opción? Bibliotecología, psicología. Mi mamá en un tiempo pensó que yo iba a estudiar arte como ella, pero nunca lo pensé como opción. Hubiese sido una opción intermedia, como si no hubiese quedado tal vez. Pero no. Y en ese vínculo, ¿podrías ilustrarnos quizá algunos ejemplos de, tú si me empecé a dedicar por completo y como que en el fondo esta disciplina te absorbe y tú estás dispuesta a ella, o igual el teatro tiene esa disciplina? Sí, pasa también que era un tiempo en que no sucede ahora, como que los estudiantes recién empiezan a trabajar cuando egresan o en el último año. Y nosotros empezábamos muy tempranamente a hacer cosas, como a crear entre los compañeros, con compañía, o hacerles favores como de diseño a los compañeros de actuación, y así armar cosas, ejercicios. Y después ya en tercer año yo creo que empecé como a diseñar cosas. Entonces, claro, eso te adelanta y te pone un ritmo en que tienes que cumplir con la escuela, pero también tienes que cumplir con el trabajo. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos? Mis primeros trabajos fueron, creo que estaba justo en el cuarto, es que en el tercer año yo conozco al Rodrigo Pérez, porque hicimos un ejercicio conjunto con el Andrés Poirot, que era mi profe de iluminación, y el Rodrigo Pérez, que era el profe de actuación. Entonces nosotros iluminamos un ejercicio de actuación a partir de textos de Santa Juana. Y de ahí nos vinculamos con el Rodrigo. Y luego trabajamos para un egreso del club de teatro que se hizo en la Sergio Aguirre, que era el pueblo del Malamor. Y luego de eso seguimos trabajando juntos, y en una obra de Radrigán, que debe ser como mi primer contrato legal de la vida, Medea Mapuche. Mapuche fue mi primer sueldo, mi primer fondar.
con el que me compré una cámara de fotos. Oye, y después con los años ese vínculo como entre vivir y el quehacer artístico no ha sido solo, por una parte siempre diseña y espacio, vestuario, todo, pero iluminación, también he trabajado en iluminación en algún momento, pero ¿qué otras actividades a ti se vinculan? O sea, ¿cómo es ese vínculo y se traspasa a otras actividades? Bueno, la formación, como yo es muy... Apenas salí de la escuela, el 2000, me llamaron ese mismo año a hacer clases, porque no había un profe de iluminación. Y yo había aprendido del Andrés lo que había aprendido en un semestre, pero agradezco también que confiaran en mí y le pido disculpas a mi estudiante que tuve por primera vez en ese tiempo, la generación de Pablo de la Fuente, del Cristóbal Ramos, la Catiusca. Pero claro, como que me dieron la oportunidad de hacer clases de inmediato, y después me fui quedando hasta cumplir 13 años en la escuela haciendo clases, por lo menos los 10 primeros años de iluminación, y también yo me dediqué fuertemente los, no sé, 5 o 6 primeros años de carrera, que ahora ya tengo como 20 años o 21, a solo iluminar, más que a otras cosas. Y bueno, entonces la enseñanza, la iluminación, etcétera, han sido como distintos oficios. Y en esa carrera como de creación, también de docente, y también he hecho trabajo como con sindicatos, que también eso es muy importante. ¿Cómo de alguna manera ser mujer ha sido una marca? O sea, no hemos habitado otro cuerpo, entonces no sabemos cómo se hace la forma. Pero si una tú, letra escarlata. claro, pero si tú podéis verlo como, podéis como decir, sí, esto influencia en mi poética, o no, realmente no, o sí, conscientemente. No, yo creo que mi poética no está. Es probable que otro lo pueda leer, pero no es algo que yo lo haya pensado conscientemente. Como no sé si voy a ver el día en que se pueda trabajar o opinar o algo sin género, sin reparo en el género. Me encantaría ese momento. Por eso cuando la gente se equivoca a veces con los artículos, como me da lo mismo, como que no le encuentro mucho sentido. Menos en el trabajo que nosotros hacemos, además porque lo bonito, y esto trato de enseñárselo a algunos estudiantes para que no se frustren, del trabajo que nosotros hacemos es que está mediado siempre por materiales, por otros objetos. Hay una parte de mí ahí, pero no está mi cuerpo puesto, entonces eso me defiende, me salva de alguna forma. Pero no, o sea, los primeros años que me dediqué muy fuertemente a la iluminación lo pasé súper mal, porque la iluminación es un espacio masculino, era, por lo menos, en ese tiempo, un espacio de eléctrico. También el diseño llevaba harto tiempo avanzado, pero iluminación siempre ha sido un espacio que se ha dejado más de lado, porque yo creo que tiene que ver con la precariedad de la tecnología a la que podemos acceder. Entonces, históricamente se copiaron formas y se hacía lo mismo siempre, o se replicaban plantas. Entonces, claro, entrar en ese espacio fue súper difícil, ir a regiones, tratar de iluminar en regiones. Como recuerdo patentemente el día que tuve que usar a mi amigo técnico de sonido para que el eléctrico de la sala me escuchara como un intérprete. Es como que yo estaba al lado, él estaba al medio y el otro señor estaba al frente y le iba diciendo lo que yo le iba diciendo, lo que le iba pidiendo. Muy ridículo. Claro. O también haber llegado a espacios donde te han escondido el material de trabajo, ese tipo de cosas pasaban. Oye, y en ese sentido, porque claro, tú decís no influencia en mi poética, aunque yo creo que, como tú decís, otros podrían leerlo, no sé, por ejemplo, voy a pensar cuando así la viuda Paulaza, por ejemplo, Sí. ahí hay una decisión también, Sí. de cómo vestir esos cuerpos, de cómo, que no te digo que sea una poética de lo femenino, sino que hay una decisión que tiene una cosa como con género
género y con la humanidad y lo animal todo el rato. Es que también es como imposible pensar algo despegado del género. Uno, o sea, no sería yo y no hubiese hecho todo lo que he hecho si no hubiese nacido mujer morena en Latinoamérica y en Chile. Entonces, como que el resto, es como cuando me preguntan sobre el feminismo también, como tú te declaras feminista, es como para mí es súper evidente que uno después de todas estas características que te nombré no tiene cómo no. Sobre todo si te interesa el campo de las artes o de la cultura, si uno logra desarrollar un pensamiento crítico, si uno logra circular también en otros espacios que lo permiten un poco más también. Y ya no solo la poética, sino a nivel de campo, igual he trabajado en proyectos vinculados al género, como Sí. en torno a asociación, Sí. organización. Sí. ¿Puedes contar un poquito? Tardíamente yo creo, porque claro, hace muchos años atrás, o no sé si tanto, 8 o 9 ya, formamos la Asociación de Diseñadores Escénicos para agruparnos. Es una asociación que evidentemente es más femenina. En la escuela siempre ha habido más estudiantes mujeres que hombres. No sé por qué, tal vez porque creerán que se estudia solo vestuario, no tengo idea. Y claro, y por esa misma vinculación, después cuando trabajé en la Ley de Artes Escénicas, por ejemplo, conocí más gente del sindicato SIDARTE, de actores, actrices, del sindicato del circo, de las otras partes de las artes escénicas. Entonces, luego me invitaron, como en el 2017, a trabajar en una comisión de género. Y fue súper importante para mí, por lo menos porque yo era la única no actriz de ahí. Y en ese punto también era complejo porque en el teatro, de alguna manera, esta gran explosión, esta gran revolución del 2018 del feminismo tenía mucho que ver como con las actrices, con los espacios de formación hacia las actrices, hacia esos cuerpos o las disidencias. Y entonces, como que a las diseñadoras mujeres no nos pasaran, no sufriéramos ningún tipo de abuso o acoso en los espacios laborales. A sus cuerpos más invisibilizados. Claro, entonces eso también era súper interesante como espacio. Y también, sobre todo porque en los años que yo he trabajado en formación, me ha tocado formar actores, actrices y diseñadores y diseñadoras. Entonces he podido ver como el amplio espectro. Para mí ha sido bueno observar también cómo se relacionan. ¿Y hay trabajo en cine también? Sí. ¿Te parece que ese es un campo muy distinto? ¿O que más o menos tu labor es...? Mi labor no es muy distinta. Como que el sistema de producción es distinto, creo. Los montos son distintos siempre, hay más roles, hay más intermediarios. Puede que yo no cargue tantas cosas, pero las decisiones son las mismas, por lo menos para mí, como la forma de llegar a los materiales, la misma. Claro, hay más roles y con eso choca uno también, yo creo a veces, con esta cosa de que sea tan jerárquico, porque el teatro es mucho más colaborativo. Entonces, no sé, si todos estamos desmontando y yo ya terminé de guardar todo lo mío, ¿por qué no voy a poder ayudarte? En el cine eso es casi impensado, como que tú agarras algo y es como, no sé qué. Como, claro, es muy extraño para nosotros. Claro. Pero también, claro, he logrado, yo no vivo del trabajo del cine, entonces he podido elegir con quién trabajar. Y claramente trabajo con proyectos súper específicos y con grupos de personas que son siempre los mismos, que ya los conozco hace muchos años y que creo que tenemos una dinámica que es más colaborativa y que ha hecho también que los procesos sean más amorosos, amables. Cata, y en este vínculo de género sí uno podría afirmar que si hubiera una historiografía del arte o de la práctica teatral, incluso cinematográfica también, hay con menos frecuencia
sea, muchísimo. Menos. Yo que hago clases como que digo que es algo en lo que uno pone más énfasis ahora también, yo creo, con más conciencia, como bibliografía paritaria o equitativa. Es difícil también, porque claro, los materiales no existen. No es que los nombres no existen, sino que nadie se ha preocupado de generar el libro de esa autora, de esa diseñadora, de esa... Claro, y en eso, te lo pregunto porque un poco el objetivo de este proyecto con Arte es como empezar a ver esas tramas, empezar a levantar materiales para que otros puedan visibilizar esas prácticas. O sea, parte de la base que no es que no hay trabajo de mujeres, sino que es un trabajo que ha sido mucho menos rescatado y nombres que son más obvios. ¿Tú podés cómo hacer tu trama, que puede ser femenina o masculina? De mujeres está súper difícil. Pero, por ejemplo, para ti, ¿cuáles son los nombres que tú decís, oye, esto fue interesante, o para adelante, para atrás y para adelante? También como profesora y docente, como con tus colegas, tu generación. Sí. Y también con mujeres, también, o sea, como para ver la trama y ver dónde aparece el nombre. Claro, las escuelas de teatro, por ejemplo, son absolutamente patriarcales pensadas, como están pensadas. Entonces, yo una escuela de diseño, esa escuela de diseño siempre ha sido muy particular en ese lugar, siempre ha sido muy molesta, siempre ha sido algo que soportar. Y yo creo que, claro, en general las llevaban mujeres. Si lo pienso, en los profes que tuve en mi tiempo, creo que Zapata es el profe hombre que tuve, o el Checho Contreras, lo pienso, que es un tiempo de mujeres que fueron súper rudas también. No sé, no es un tiempo amoroso como la Ruby Goldstein o la Lady del Campo, un tiempo muy severo de educación, muy, no sé cómo decirlo, muy rígido también, que cabía sobre ciertas normas en las que había que calzar. Finalmente uno termina diseñando como para el profesor, para pasar el ramo, más que aprendiendo a crear. Entonces, claro, más tarde uno se encuentra con gente, no sé, como la Monse Catalá, que ya me la encontré en cuarto y que es como que te acompañaba en el proceso, ¿no? Pero sí, complejo. Y después, claro, como me empecé a vincular tempranamente con el hacer, con la creación, yo creo que esos fueron mis mayores maestros. Rodrigo Pérez, Juan Radrigán, Tito Noguera en su tiempo, y todas esas personas que iba conociendo de esos mismos elencos, y finalmente como uno se encontraba, porque cuando yo empiezo a trabajar con el Rodrigo, conozco al Amparo, y el Amparo me lleva donde su papá, y ahí es como que se empieza a tejer una relación. Entonces, claro, sí, como que uno se va mezclando, yendo de un proyecto a otro. Y a su vez ahí tú empiezas a armar una red con tu propia generación y después con generaciones más jóvenes. O sea. Mi generación es súper particular, porque mi generación, creo que somos dos las que estamos dedicadas al teatro plenamente, como la Lore Monsalvillo, Ricardo, que era de un año mayor, pero el resto, como una de mis mejores amigas se fue a estudiar a España, hizo una tesis muy larga, se quedó allá. Bueno, mi amiga Connie, que está en la Ópera de Viena, la Meche, que se dedica full a la producción de catálogos, revistas, fotografía, como que es un vínculo mucho más apegado a la imagen pura. Entonces, claro, como que en el teatro nos quedamos poco. ¿Y de tus alumnos? Como que ya hartas generaciones. Hartas generaciones, los contadores, la Rocío Hernández, la Daniela Fresar, César Erazo. ¿Te parece que para ti han sido como sí, de alguna forma que se han vuelto significativos? O sea, pienso, claro, en el trabajo de la Rocío junto a la Manuela al último tiempo, acá en Chile y en el extranjero, o el del César con la Ana Luz y el Antimétodo, como es muy bonito observar eso, o finalmente como los contadores
se convirtieron en dramaturgos, diseñadores, productores, gestores de otros proyectos de diversidad de formatos también. Eso me parece súper interesante. Y Cata, en este tiempo de trayectoria que tú tienes, del quehacer y todo, nos decías siempre la materialidad mediando con nuestro trabajo. Sí. Una cosa como el sistema de producción, el contexto cultural, me imagino tal vez. Tú, si pudieras pensar estos 20 años de trabajo que tenías encima, para ti, ¿cuáles son esos hitos que son como de transformación? Como si tuvieras que decir, oh, sí, mira, yo encuentro que acá hay un momento como de inflexión en la forma de producción del teatro, o en mi forma de trabajo. ¿En la mía o en la que observo los otros? Puede ser ambas. Pensando como, claro, cuando uno mira sobre su trabajo es medio difícil mirarlo en retrospectiva, pero no imposible. Por ejemplo, claro, esto como que ocurrió temprano, pero tiene que ver con el salto y con la bisagra de haber pasado tempranamente de la escuela a trabajar con Rodrigo y Radrigán a después. Rodrigo ya tenía una compañía hace mucho rato, había participado en La Manzana de Adán, había hecho muchas obras en el MAC como experimentales, había estado en Francia, había vuelto, había traído una onda totalmente minimalista, muy noventera, que ya estaba pasando de moda en los 2000, pero era lo que se llevaba. Y él, claro, hicimos Medea Mapuche, hicimos Medea versión, la versión de Anuil, hicimos ese egreso, hicimos El Coordinador, que fue mi egreso de Galemiri en el Teatro Nacional, y después de esas 4 obras, y de alguna manera él decide como dar un vuelco y llama al Javier Rivero a escribir Provincia Señalada. Entonces ahí yo venía de iluminadora mucho rato también, solo había iluminado para él. Entonces el Rodrigo como que me pregunta como, ¿qué es lo que más te gusta hacer del diseño? Vestuario, le digo yo. Y me dice, ¿pero cómo? Sí. Entonces en ese tiempo trabajamos en dupla con mi amiga Consuelo y claro, yo me dediqué al vestuario y la iluminación y ella se dedicó a la escenografía y la iluminación en conjunto. De ahí generamos Provincia Señalada y claro, para mí fue una forma, había trabajado en vestuario pero en otras cosas y fue una forma de ya relacionarme con los materiales y la memoria. Yo creo que fue bien temprano, pero fue radical para el trabajo que venía haciendo el Rodrigo, para la forma en la que venía él trabajando y para mi forma de entendimiento y de madurez de la creación, un poco, te digo, muy tempranamente. Como, ponte tú, como en tercer año cuando diseñé una versión de Mahagoni, entendí muchas cosas cuando lo logré, que eran una cantidad de personajes impactantes, y luego digo, esto otro me hizo entender otra cantidad de cosas. Y eso que decís como de relación entre los materiales y la memoria, ¿cómo podrías explicarnos esa relación? Porque para ti yo creo que es como central en tu forma de trabajo. Sí, pero que es súper, claro, que no sé si, o sea, yo creo que la puedo observar yo en los objetos, pero no sé si es tan patente para otros, a veces sí. Por lo menos en esa provincia señalada tenía que ver con una recuperación de los colores y algunas prendas de ese tiempo. Por ejemplo, la Gaby Hernández tenía un personaje que era la Ingrid Olderock, que ahora existe hasta este corto que se llama Bestia. Y este personaje yo elegí como un vestido muy brillante de satín de los 80 y le puse encima un cuello como de macramé blanco, hice ahí como un Frankenstein y también tenía como una medalla patria, como un águila con la bandera chilena. Entonces, claro, me acercaba a algo que era como componer un personaje pero a partir de partes como era como, para mí esos personajes eran como un resto y un simulacro un poco todo.
porque era sentarse a tomar once con los torturadores, entonces era fantasioso también porque nosotros teníamos solo relatos, no más información documentada de ellos, entonces era como imaginar que eran una persona como cualquier persona que uno se topaba en la calle, pero que claro, que había algo que debía delatar que era más extremo, no sé. Y ahí para ti también hay como un hito porque como encontrar una forma de trabajar que es muy propia hoy día, o sea, Sí, tu sistema de producción, sí, cómo sí. tú te acercas a una obra, Yo cómo creo pensás una obra. que también pasó con que fue, claro, como bien recibido y que también tiene que ver mucho con la intuición. Recuerdo que otra cosa que hicimos fue que llenamos de perros de loza la escenografía, una cantidad de perros de loza muy horrendo, como los perros que usaba la Ingrid para atacar a las mujeres. Y como que íbamos pasando por la calle y los encontramos. Y como que había que comprarlos. Pero yo creo que tiene que ver con la profundidad con la que uno se mete en los materiales. Entonces después te empiezan a hablar los otros materiales que andan dando vuelta de alguna forma y es súper fácil que aparezcan. Oye, y después, bueno, mi provincia señalada además es como, creo que es un hito de la generación que se formó, o sea, Es una súper especie de mito impactante, sí, uno, para los para que mí. lo vieron. ¿Tú no la viste? Yo no la vi, porque Sí, yo vi después el trabajo que seguía de lo de la trilogía. claro, y hay mucha gente claro, que dice yo decidí ser actor o yo decidí dirigir después de ver eso. Era bien impactante. ¿Es un año, 2002. 2002, claro. Fue el año que yo estaba haciendo en el colegio. Sí. ¿Cachai? Como esa transición del colegio, pero era un especie de mito con lo que uno se criaba. Sí. El teatro de esa época. Y después en 2003 hicimos Provincia Capital, que conservamos el nombre de provincia porque finalmente se decidió bautizar a Teatro La Provincia por esta idea de... Estábamos un día tomando como té en el casino de la escuela con el Rodrigo y estábamos tratando de ponerle nombre a la compañía. Y pasó el Rodrigo Basáez y dijo como, ¿qué nombre podríamos ponerle? Chile, fértil provincia, recitó el Rodrigo y decía, la provincia, me gusta la idea de la provincia, dijo el Rodrigo. Claro, y también tiene muchas cosas que uno puede leer. Sí, pues hay muchas cosas que leer, pues Chile va a ser siempre una provincia. Chile, el peor país de Chile. Chile es el peor país de Chile. Oye, Cata, y en esas transformaciones, porque como que si tú soñabas tus compañías de Teatro de la Provincia, después Teatro Niño Proletario, que es más tardío. Más tardío. Sí. Y también te parece que hay un cambio, que descubrís algo nuevo, o tú te acoplas con tu poética a lo que está haciendo el resto como el núcleo de la compañía. No, yo creo que también hay un aporte porque finalmente los que deciden armar este núcleo son mucho más jóvenes, son estudiantes míos que me invitan porque finalmente han visto esa trayectoria anterior. Entonces funciona un poco distinto y claro, finalmente cuando uno doble milita en compañía, igual existe una diferencia entre los materiales que se piensan para uno y para otro. O sea, uno es la misma cabeza, pero como el autocopiado no aguanta. Y además los temas eran súper distintos. Si yo lo pienso en general, no sé con quién lo hablaba también hace poco, el trabajo de Teatro de la Provincia en general es sobre textos. Muy pocas veces ha sido sobre otras cosas, pero sobre textos dramatúrgicos que existen, que se intervienen o se hacen versiones. Y en el caso de Niño Proletario hay materiales que se crean de la nada, de cero, y los últimos 3 yo creo a partir de netamente las imágenes, que son mucho más atractivos para mí por lo menos. Oye, y si tú tuvieras que hacer como en futura ficción, como un balance más o menos, ¿qué significaba para ti dedicarte al trabajo artístico? Es como una pregunta gigante. Súper gigante, porque no estoy pensando en el futuro. En plena pandemia me cuesta pensar en el futuro, solo estoy pensando de aquí a mi reestreno del viernes. ¿Qué pienso de qué? Dedicarte como a este trabajo artístico, pero al diseño en particular también.
Ah, Porque, dedicarme yo, a mí me sí, gustaría seguir dedicándome, pero en cosas más específicas, como dedicarme menos, o sea, hacer menos cosas, hacer menos cantidad de cosas. Me gustaría poder disfrutar realmente lo que produzco. Eso me gustaría mucho. y también te gustaría hacer otras cosas. Me encantaría dedicarme a esta editorial ficticia que inventé hace años y que murió en su En su murió en un origen. solo libro, murió en su origen. También me gustaría, no sé, como hacer joyería, cosas me Claro, encantaría. pero repetiste eso de querer hacer libros como de Claro, me artista, de gustaría, que... claro, de poder tener un tiempo más reposado, porque es muy particular, pero el trabajo del diseño, no sé si todo el trabajo artístico, pero finalmente igual se vuelve súper monótono, como es una máquina o de repente el ritmo que yo llevo es demasiado fuerte, pero claro, es como es interminable y como un loop. es un loop eterno en el que no te alcanzáis a dar mucho cuenta como estrenaste una cosa, después otra, es como que finalmente uno está llegando a los plazos. Yo creo que también el tiempo que corre ahora tiene que ver con eso, como estamos muy atrasados con proyectos entre el estallido, la pandemia, tenemos que cumplir con los fondos, como, y creo que hay, claro, hay un aparataje estatal, como el estado de situación país en el que está la cultura, en el que sin duda nosotros estamos insertos, eh, que genera esas formas de producción. Y claro, como que a esas normas uno se atiene finalmente, Sí. o crea solo o no crea. También hay una Entonces, cosa de sistema de producción, o sea, necesitáis producir todo obvio, eso para vivir de esto sí, también. yo siempre voy a preferir producir a no producir. Como siempre hay mucha gente que como crítica, como me dice, ay, pero tantas obras que así, como al año o al semestre o al mes. Y es como, yo creo que los diseñadores diseñan. No se me ocurre hacer otra cosa que no sea esa. Oye, Cata, y para, no sé, como si pensáis un poco en el contexto de otras mujeres hoy día, mucho más jóvenes que nosotras, Sí, dedicándose o queriéndose dedicar a esa misma mujer que está pensando, niña, que está esta posibilidad de dedicarse al diseño escénico o a las artes escénicas. Como que, ¿qué te imagináis para ella? Como si era una futura ficción. yo creo que les va a tocar un tiempo mejor, espero. Yo creo que, claro, todas las barreras de género, por ejemplo, deberían estar más disueltas. No sé, no creo que de aquí a 5 años, pero de aquí a 10 o a Claro. 15. Lo pienso porque tal vez yo pensé lo mismo cuando empecé hace ya 20 años y es como que finalmente he tenido que pasar una serie de etapas para tener cierto lugar o espacio. Y espero que, claro, como que se tengan que ahorrar esa parte ingrata. Luego yo creo que claro, como la misma pandemia trajo esta necesidad de trabajar en el digital, de seguir activos trabajando, entonces creo que ahí ganamos formatos nuevos de hibridación que son súper buenos. Y que también donde estas nuevas generaciones están preparadas como desde la matriz, desde el ADN. Entonces creo que lograr esa combinatoria de eso y lo complejo es que estas dos últimas generaciones, claro, como digo, estos estudiantes que están entrando no tienen contacto con la escena, no han tenido ningún vestuario, no han martillado nunca una escenografía y eso me resulta abismante y preocupante, pero espero que puedan recuperarlo. Entonces, claro, hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero yo espero que finalmente lo veo más abierto, porque también es bonito como... em, o sea, yo lo he vivido un poco también. Siempre no me quejo de que en general desde muy chica trabajé con autonomía, como mis primeras creaciones. Pero pienso para atrás como los que fueron mis profes, que siempre trabajaron con la noción del encargo, o de el director quiere esto. Eh, eh, y eso ha trazado una línea y también tiene que ver con cómo nos autodenominamos, por ejemplo. La carrera se llama diseño teatral
Y luego nosotros asumimos que éramos diseñadores escénicos porque nuestra apertura es más allá de lo teatral no más, sino que hacia todas las artes escénicas o lo escénico, lo que se ponga en el escenario visualmente. Y eso sin duda te da una apertura de pensamiento y de posibilidades. No sé si querías decir algo más, agregar algo. Lo que pensé que debe quedar en este registro No sé. de mujeres creadoras, de tus huellas, de tu archivo. No sé, como que, claro, como si tuviese un sueño de futuro, esperaría, claro, que no exista distinción de género en la creación, no hay en nada, la verdad, como... Sería un buen futuro. Sí, igual me lo he saltado bastante dentro de todo, habiéndolo sufrido, uno aprende a surfearlo o a crear anticuerpos para sobrellevarlo. Y lo interesante, para mí, como lo entretenido, era pensarla como en esta clave de cómo serían los rusos puestos acá en el escenario, qué es lo que me interesa más de los rusos. Entonces, el ejercicio que yo hago es bien documental primero, como que agarro fotos, las trato de copiar, después siempre me interesa que sea identitario latino, chileno, que se aparezca a los chilenos. Entonces, ¿cómo me acerco a esos vestuarios? Por si resultan un poco medio gitanos o algo así. ¿Cuántos personajes tiene Ivana? 13 creo. Son 13. muchos. Caleta. Son como, ahora tenemos 5 mujeres y 5 hombres, 5 o 6 hombres, son hartos. ¿Y usan siempre el mismo vestuario o generan Hay más? cambios de vestuario. Está buenísimo, claro. Hay muchos cambios de vestuario en Ivano. Hay personajes que tienen 3 cambios. Hay personajes que tienen menos. ¿Y trabajáis como con colores? ¿Como que elegís como...? Tengo una paleta de colores, pero que es sobre todo como por personajes, pero también pasa mucho que encuentro las prendas que me interesan. Entonces después las voy mezclando nomás, como no le tengo miedo a mezclar cosas. Porque como entre que las eliges y se las pasas al compañero actor o actriz, ellos las vuelven propias. Tú no haces mucho como de diseñar dibujando primero, sino que salís No. como a buscar. Esa No. es tu forma de trabajo. Sí, es algo de buscar pensando en un tipo de persona que me gustaría replicar en general. Entonces, eso es lo que hago. Aquí están los vestuarios de los hombres, abajo podemos ver los de las mujeres. Oye, ¿y este me decía que era? Esta es parte de la escenografía, que es como... puede ser muy ridícula. Este es un fondo muy pobre también. Esta era una obra con muy poco presupuesto, en la que a mí me hubiese gustado tener un cortinaje completo, pero en la imposibilidad hice un pequeño recorte de espacio en el que aparece esta cortina como un gesto de una fiesta que va a ser, porque ya que todos hemos leído la obra, sabemos en qué termina. Entonces, como anticipar esta imagen todo el rato, dejarla latente, porque finalmente de lo que se trata es de la tragedia. Pero voy abajo. Tengo que colgarlos todos. ¿Y trabajáis con ropa nueva y con ropa usada? Y a veces vais como juntando Sí, tu propia mezclo ropa, me imagino. Indistintamente, como que aquí hay muchas, de distintas épocas, si se dan cuenta también. Como esta que me interesaba que fuera una bata antigua, o esta que choca con esta que parece de los 80 pero es de la moda de ahora, o aquí están las ropas del matrimonio, por ejemplo. Ajá. Ya, claro, Todos son los súper brillos distintos. son de matrimonio. Los zapatos para mí son súper importantes. Que definen las personalidades, porque es importante
que las personas sepan dónde están paradas, no sé, que también yo creo que en el teatro muchas veces vi zapatos muy genéricos y de verdad como, no sé, son una parte importante de una expresión de una persona, como el vestuario completo. Por eso también son muy importantes los accesorios, por ejemplo, qué cartera. En esto me demoro mucho tiempo buscando las carteras o los brocados, las carteras. Y aquí los compañeros colaboran con las cosas que ponen adentro. En todo esto tú intervenís también, a veces teñís, así, ese Sí, tipo de eso es cosas. lo que más me gusta, teñir cosas. Eso lo paso súper bien. Claro, como para que lograr los colores que querís, cuando encontráis algo. Sí, porque algo importante para mí es, claro, el color. Yo creo que se ve un poco acá, que aparece siempre. Y aparecen en general siempre los mismos, como la misma paleta. Tengo la misma paleta y la voy dando vuelta. Muy pesado. Ese... El abrigo de piel porque estamos en Rusia. Obvio. Obvio. Y ese tocado ahí. Sí, del matrimonio. Este es de la madre y la novia. Ahí estamos. Y para alguien que no conoce como el trabajo escénico, lo que tú hacías es que ya tú hiciste todo esto, pensaste los personajes, Sí. conocís bien la obra, hacís las pruebas con Pido las tallas a los actores y actrices. Tengo referencias que en imágenes o en la cabeza a veces nomás. Y voy a buscar lo que creo es más adecuado. Y a veces me encuentro con cosas que me sorprenden, como estas cosas excéntricas y exóticas. Y digo, claro, como que hay que llevarlas nomás. Y después de eso tú en el día a día de la obra ordenáis todo, te preocupáis que esté todo funcionando. Sí, pero hasta que se estrena la obra, después cada uno se hace cargo de su propio vestuario y de sus propias cosas. Como que ahora estoy reordenando porque vamos a empezar una segunda temporada, entonces porque tenemos algunos reemplazos, entonces hay que ver qué vestuarios faltan, cuáles se pueden acomodar. Y acá también a esta hora está haciendo luz. Sí, todo, diseño integral. Ya, ¿me puedes mostrar ese espacio? Sí, vamos. Aquí está Alexis montando la planta de luces que revisamos en la mañana. Así que está casi todo montado, cableado y falta el proceso de empezar a dirigir los focos para cada espacio. Pero está casi listo. Claro, tú grabáis la planta de luces y Sí, después... el guión debería hacerlo luego. Mañana tal vez lo haga. Oye, ¿qué era este espacio antes, la memoria? Este espacio yo tengo entendido que era una fábrica o algo así y que tenía, al igual que la sala donde estuvimos recién, un tremendo ojo de huellas y una ventana gigante, como una clásica fábrica. Por eso tenemos esos, ¿cómo se llaman? Tragaluces. Tengo muy claro de qué era esta fábrica. ¿Y esas sillas también Esas sillas son de la obra. ¿Y esas las buscaste tú también? Sí, eso es un comedor sueco de los años 60. Busqué lo más de Europa del Este que podría encontrar. No eran rusos, pero eran cercanos. Esta mesa también lo ocupamos, tenemos muy pocas cosas en la escenografía. Y esta manta, esta colcha con la que entra Ivanov al inicio. Tenemos muy poquitas cosas. Una colcha real antigua. Sí. Sí. Está buena. Hicimos unas fotos con ella. Muy doré, además. Sí. Es que en esta idea de un Ivanov más gitano, Acto más gitano, claro. Sí. Esta se la compré a mis caseros turcos de patronato. Eso, y las cosas las conseguís por lo general en Santiago, con gente En que Santiago, la conocí. Ropusa, claro, como generalmente trabajamos con fondos, lo mejor para mí sería poder ir de excursión a Ovalle, a todos esos lugares donde la ropa usada es increíble, como los pueblos, Linares o incluso Concepción, pero claro, como rendir boletas de otros lugares. Medio complicado.